Ver la casa es comprender el crimen, le había dicho el jefe de la policía. El doctor Zamora había alzado la vista y había encontrado los ojos vivaces bajo las cejas abundantes y espesas del comisario. El otro le había dado un croquis hecho por un aprendiz de arquitectura a su servicio, y no sabía qué era más burdo, si la ejecución del dibujo con sus letreros hechos a mano o el diseño mismo de la casa. Casa de pobre, había comentado el doctor. No, de pobres no, lo corrigió el comisario mientras se chupaba un diente. Casa de gente ignorante, con el mismo dinero que podían haber construido algo mejor. El doctor permaneció un momento en silencio, luego trató de defender a los muertos. El trazo es el de la tradición: zaguán, patio, corredor. Con un gesto de impaciencia, el comisario se acercó a la mesa del médico y con un dedo fijó el dibujo sobre la mesa, como si le estuviera poniendo un clavo, como si temiera que se le escapara lo que iba a decir. Con la otra mano ilustró su teoría de la arquitectura. Mire, doctor, la casa está partida en dos, como si fuera un pastel. Para esta gente, el mayor acercamiento a la belleza es la simetría. Cuelgan los cuadros en la pared como si fueran patos en el estanque. Nunca se podrían imaginar que variando ligeramente las posiciones se puede lograr también un efecto agradable. Si la casa no hubiera sido construida por estos brutos, a lo mejor se salvaban, pero se construyeron una trampa de ratones y como ratas los mataron. No es que el doctor Zamora fuera amigo de las discusiones, pero se daba cuenta de que alguien no tenía razón. Se la concedía por misericordia. Mucho de soberbia que había en su actitud condescendiente, es cierto, pero también no podía negársele la piedad o, tal vez mejor, la compasión. El comisario se creía hombre culto y con frecuencia citaba literatos o el texto sagrado. Con frecuencia se equivocaba, pero el doctor jamás lo corrigió. Le parecía una gran falta de urbanidad. En este caso, el jefe de la policía de Santa Ana parecía tener razón. La casa del comerciante asesinado había sido construida en función a la tienda, que se asomaba a todo lo largo de la calle principal. Tenía la forma de un rectángulo. El lado más largo estaba orientado hacia el este, formando la fachada. Su opuesto, simétrico, hacía frontera con la casa de la vecindad. Los lados más cortos colindaban, uno con la calle lateral, el otro con la casa vecina. La fachada era la mejor parte, estaba destinada a la tienda y ocupaba toda la franja delantera. Lo peor eran las habitaciones, arrinconadas al fondo, en otra franja un poco más ancha que de la tienda. En medio, el mayor espacio se desperdiciaba en un gran patio inútil, con un enorme zaguán ocupado por cajas de mercaderías y un corredor al que se asomaban las habitaciones. ¿Lo ve?, argumentaba el policía. Una casa idiota. Era evidente cómo había sido construida. El dueño, el misericordioso comerciante, había adquirido el terreno y luego había contratado a algunos albañiles para que, bajo la dirección del maestro de obras, le fueran haciendo la casa según se le iba ocurriendo. Y si se le ocurrió en tal modo pésima, que la comparación con la trampa de ratones no resultaba exagerada, fue más fácil matarlos. Razón del doctor. Ellos mismos no tenían por dónde escapar, rebatió el comisario. En todo caso, lo sorprendieron en el sueño. No a todos, doctor, no a todos. El doctor Zamora se quedó un momento en silencio, luego razonó. En realidad, nadie construye una casa pensando que lo pueden matar en ella. El comisario lo observó con curiosidad. Remató: pues lo deberían de pensar, carajo. El doctor se quedó observando el dibujo. ¿Cómo era posible que los asesinos se pudieran haber escondido en esa casa, que no era pequeña, pero cuyos espacios tendían a la acumulación y por fuerza aminoraban los ambientes? En realidad, la casa no estaba tan mal hecha como sostenía el comisario. La fachada tenía un cierto gusto, al menos el gusto de la clase media que está saliendo de la pobreza para instalarse en una faja de bienestar mínimo. No pasar hambre, tener unos ahorros. Eso decía la fachada,
con adornos geométricos sobre cada puerta y un modelado redondo en las cornisas. Las ventanas tenían acabados de metal, mientras que las puertas eran todas de madera, con un reticulado de vidrio las linternas para aprovechar el paso de la luz. Se nos escapó el conductor del camión, dice el comisario mientras se sienta, sin ser invitado, en la silla que está enfrente del doctor. Se llama Erwin, es un boxeador y no tiene antecedentes. Lo conozco, recuerda el doctor. Enseguida le contará las historias del café, que bien conocemos los que lo frecuentamos. El comisario escuchó al médico sin ponerle mucha atención. Ha venido a discutir los resultados de las autopsias, pero no hay mucho que descubrir. Él mismo vio los cuerpos tirados en el suelo, frescos todavía de su muerte. Los informes del doctor Zamora no han hecho más que confirmar lo visto y lo oído en las confesiones de los criminales. Lo contaron todo, desde el principio, y aquellos que se tenían guardado se lo habían sacado sin mayor esfuerzo. Como tantos otros que conocen a Erwin, el doctor no sabe nada que sirva para la investigación. El policía estaba nervioso, porque en un caso tan difícil es una estupidez que se te escape una pieza. Lo estará comentando todo el mundo en las comisarías de Santa Ana. Cuando pase el tiempo, nadie se acordará del éxito de la investigación, sino que se dejó ir de las manos uno de los asesinos. Erwin no me parece un criminal, observa el médico. El comisario se guarda la respuesta, para no ofender al buen doctor Zamora. Y sin embargo, algo hay en ella de profesional, por más ingenuo que parezca. ¿Usted cree que los criminales tienen un cierto aspecto?, pregunta o afirma. El doctor no responde de inmediato. Hay toda una tradición científica, le informo. ¿Y usted cree en ella? No, me parece infundado. Dígame, doctor. El comisario se adelanta ligeramente en su silla. ¿Qué le parece la niña, la gorda que se salvó? Hay un tono agresivo en la voz del policía. Ya lo escribí todo en el informe que mandé al magistrado, se defiende el médico. ¿Y a mí? ¿Qué me dice? ¿No le parece raro que se haya salvado? El doctor Zamora suspira profundamente, largamente. Claro que me parece raro, pero eso no la convierte en cómplice o en culpable. Las cejas del policía parecen más espesas sobre los ojos puntiagudos, que brillan con intermitencia. ¿Sabe qué le digo, doctor? Que sea cómplice no estamos seguros. Culpable, sí. Todos los que se salvan de una desgracia como esta se sienten culpables. Hay algunos que hasta se acusan de crímenes que no han cometido. Esa tarde el doctor Abelardo Zamora fue al café con un mal humor visible hasta en la gravedad del rostro. Andan buscando a Erwin Rosario, comentaban los otros parroquianos, y se prodigaban en recuerdos y fantasías sobre el joven boxeador desaparecido, y la tarde habría transcurrido en esa banalidad si nos hubiese sucedido un hecho extraordinario. Cuando el sol comenzaba a ponerse, hacia la hora en la que la atmósfera se puebla del aseo de la noche, un extranjero, acompañado de varias personas importantes, pasó a tomar café. Era un escritor, dijeron los más informados, que había sido invitado a dictar varias conferencias en la universidad. El doctor Zamora examinó con interés al anciano que se dejaba guiar como un niño, casi obligado por la extrema amabilidad de sus guías que le susurraban al oído, en un idioma que podía ser francés, todas las maravillas de la ciudad que estaban visitando. El hombre parecía curioso y feliz, y a cada afirmación de sus lazarillos decía que sí, con la cabeza, que sí, como aprobando o degustando todo aquello que le iban diciendo. Los hombres del café fingieron seguir con su vida cotidiana, pero no podían dejar de pensar que estaban actuando para el extranjero, quien quizá un día en sus memorias escribiría acerca de la fabulosa tarde en que fue a conocer un auténtico café en la ciudad de Santa Ana. Dinero, se ríe Manuel, con sus encías desmesuradas y los dientes abiertos, disparejos. En esa casa no había ni para caerse muerto. Los periodistas anotan en su libreta. Yo no maté a ese viejo maldito por el dinero. Lo maté por las humillaciones. Ya se los he dicho 1000 veces. 1000 veces. Lo maté porque ya no podía más con el odio que me estaba carcomiendo las entrañas.
Anotan los periodistas en sus libretas y Manuel se da cuenta, se llena de vanidad y sigue hablando y hablando, moviendo los brazos en forma extraña, con sus modales afeminados y la voz en falsete. Dirá el principal diario de la tarde, exagerando y hasta inventando cuando la memoria le falla. Un flash lo ciega y entonces hace un gesto como el de quien se quita una telaraña de los ojos. Quizá esa había sido la mayor sorpresa de policías y periodistas cuando se vieron delante del jefe de la banda de asesinos.